Hola amigos, hoy tenemos un nuevo video. Antes quiero mencionar que cometí un error en el video pasado. Actualmente este es el comentario con más likes en el canal. Ahora sí, este título fue sugerido por el Cuervo. Caramba, ganó la encuesta 2 veces seguidas. Nuevo récord en el canal XDE. Ahora sí, empezamos. Mi padre dejó de cazar repentinamente cuando era niño. Mientras reviso las pertenencias antiguas de mi padre, no puedo evitar sentir una extraña mezcla de nostalgia e inquietud. Su reciente fallecimiento me ha dejado con muchas preguntas, y al encontrar su viejo equipo de caza, todo vuelve a mí. Hay algo sobre ese viaje que hicimos al desierto de Arizona cuando era niño que simplemente no me suelta. Es como una pesadilla que sigue resurgiendo, atormentándome en mis sueños. Supongo que solo necesito hablar de ello con alguien que pueda entender. Entonces, esto es lo que pasó. Mi papá creció cerca de una reserva y siempre hablaba de lo importante que era la caza para él. Me enseñó a disparar cuando era pequeño, y cuando tenía alrededor de 10 años, decidió llevarme en mi primer viaje de caza real. Estaba emocionado, pero lo admito, un poco nervioso también. Conducimos hasta el desierto, y mientras caminábamos más adentro en el bosque, el silencio era casi ensordecedor. El aire estaba fresco y limpio, y la luz del sol filtraba a través de las hojas, creando pequeños charcos de luz en el suelo del bosque. Era hermoso, pero también había algo más allí. Algo antiguo y primitivo. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que mi padre se movía por el bosque. Habíamos estado caminando durante aproximadamente una hora cuando finalmente lo vi. A través de la mira de mi rifle, vi la cabeza de un alce, pero era extraño. Parecía demasiado alto para ser un alce. Recuerdo pensar que tal vez estaba de pie sobre sus patas traseras, o que había algo mal con él. Quería mostrarle a mi padre, pero antes de que pudiera decir algo, lo escuché susurrar. «No te muevas». Su voz era baja y firme, y me dio un escalofrío en la columna. Nos quedamos completamente inmóviles durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, vi a mi padre asintiendo ligeramente. Respiré hondo y volví a mirar al alce. Mientras centraba la mira en su pecho, sentí una extraña mezcla de miedo y determinación creciendo dentro de mí. Quería demostrarle a mi padre que podía hacerlo, que era lo suficientemente fuerte. Así que, cuando apreté el gatillo, lo hice con todas mis fuerzas. Hubo un fuerte estallido. Y el alce tambaleó hacia atrás. Emitió un sonido de gorgoteo y luego se desplomó en el suelo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos temblaban incontrolablemente. No podía creer lo que acababa de hacer. Pero al mirar a mi padre, vi una sonrisa en su rostro. Me dio una palmadita en el hombro y dijo: «No está mal, chico. No está mal en absoluto». Buscamos al alce durante lo que pareció horas, pero no pudimos encontrarlo. El bosque era espeso e implacable, y la maleza hacía casi imposible rastrear al animal. Finalmente, decidimos regresar al campamento, pero mientras caminábamos, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Mi padre, por otro lado, parecía cada vez más inquieto. Seguía mirando por encima de su hombro, como si esperara que algo saltara detrás de un árbol. Cuando finalmente llegamos al campamento, ambos estábamos exhaustos. Mi padre encendió un fuego y cocinamos algo para cenar, pero ninguno de nosotros podía comer mucho. Intenté hacer una charla trivial, fingir que todo estaba normal, pero el silencio entre nosotros era ensordecedor. A medida que el sol se ponía y las estrellas comenzaban a aparecer, podía ver la preocupación grabada en el rostro de mi padre. Ya entrada la noche, me desperté con el sonido de hojas crujientes. Pensé que era mi padre, pero cuando miré, él estaba profundamente dormido. El crujido se hizo más fuerte, y luego lo vi. Una figura sombría moviéndose entre los árboles, saltando de un escondite a otro. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, y supe que no estábamos solos. Desperté a mi padre y se incorporó de un salto. Escuchó atentamente durante un momento, luego asintió en la dirección del ruido. «Quédate aquí», susurró, antes de adentrarse en la oscuridad. Podía ver la tensión en su cuerpo mientras se movía, cada músculo tenso y listo para actuar. Quería llamarlo, decirle que tuviera cuidado, pero sabía que no podía. Me senté allí, solo en el campamento, y escuché la noche a mi alrededor.
El crujido se hizo más fuerte, y podía escuchar lo que sonaba como pasos crujientes en la maleza. Busqué mi rifle, sintiendo el frío metal tranquilizador en mi mano. Sabía que lo que fuera que estaba allí, no era un animal común. Fue entonces cuando escuché lo que parecía ser la voz de mi padre llamándome. Comencé a caminar en esa dirección antes de escuchar la voz de mi padre de nuevo, detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a mi padre allí con su linterna. Le pregunté qué necesitaba y me miró confundido y dijo: necesito que te quedes en tu tienda como te dije. Mi padre me llevó de vuelta a la tienda, pero cuando intenté decirle lo que había pasado, me dijo que no haga ruido. Mientras estábamos en la tienda, empecé a escuchar la voz de mi madre llamando a mi padre y supe que algo no estaba bien. Mi padre puso un dedo en sus labios, indicándome que me mantuviera en silencio y no saliera. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció horas, pero probablemente solo fueron unos minutos. Podía escuchar la voz afuera creciendo más fuerte y frenética. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que estábamos en peligro. A medida que la voz se volvía más frenética, mi padre puso su mano sobre mi boca para detener mis sollozos mientras comenzaba a llorar, viendo a mi padre tan asustado. Señaló la solapa de la tienda y entendí. Íbamos a escapar por la parte trasera. Salimos arrastrándonos de la tienda, mi padre cargándome sobre su hombro y dirigiéndonos directamente hacia su camioneta. Entró por la puerta del conductor, lanzándome al asiento del pasajero. Nos fuimos esa noche, dejando todo atrás. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que nunca quería volver a ese campamento. Mientras conducíamos durante la noche, mi padre seguía echando miradas al espejo retrovisor, asegurándose de que no nos estuvieran siguiendo. Permaneció en silencio durante el resto del trayecto, con la mandíbula apretada. Podía decir que lo que hubiera pasado allá afuera, lo había cambiado. Cuando finalmente llegamos a casa, me ayudó a salir del coche y entrar a la casa, pero él no entró. En su lugar, volvió al coche y se quedó allí, mirando al vacío durante lo que parecieron horas. A medida que pasaban los días, se volvió cada vez más distante, pasando la mayor parte de su tiempo encerrado en su estudio, negándose a hablar sobre lo que había sucedido. Intenté ser comprensivo, pero no pude evitar sentir que lo estaba perdiendo. La escuela comenzó de nuevo, y traté de concentrarme en mis estudios, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras sombrías moviéndose entre los árboles, con sus ojos brillando en la oscuridad. Me despertaba en medio de la noche, convencido de que podía escuchar susurros fuera de la puerta de mi habitación. Sin embargo, con el tiempo, la escuela ocupó mi vida y pronto olvidé el incidente. Creo que eso hizo que mi padre se sintiera mejor, no teniendo que explicarme nada. El tiempo pasó, me gradué de la secundaria y fui a la universidad. Mi padre y yo no hablábamos tanto como solíamos hacerlo, pero seguíamos siendo cercanos. Lo visitaba durante las vacaciones y compartíamos historias sobre nuestras vidas, pero él nunca mencionó lo que había pasado aquella noche en el campamento. A veces me preguntaba si lo había imaginado todo, si todo había sido una especie de pesadilla. Pero luego recordaba la mirada en los ojos de mi padre, la forma en que se había convertido en una persona diferente después de esa noche. Mi padre falleció el mes pasado y ahora estoy empezando a revisar sus cosas en su casa. Cuando vi el equipo de campamento y caza cubierto de polvo, el miedo cayó en mi estómago. Esa noche volvió a mi memoria con fuerza y sentí el miedo primitivo que sentí esa noche. Después de esa noche, mi padre nunca volvió a hacer viajes de campamento o caza. Lo que antes era su pasatiempo favorito, lo atormentaba. Nunca hablaba de lo que había pasado y el miedo en sus ojos solo aparecía cuando veía a alguno de los equipos de acampar. Intenté que se abriera, que me dijera lo que vio, pero solo movía la cabeza y cambiaba de tema. Eventualmente, se cerró y mi mamá y yo nos mudamos fuera del estado. Siempre estaba tan asustado de algo, siempre en alerta. Era un recluso y eventualmente vivió de una discapacidad. Mientras reviso más de sus cosas, encuentro diarios llenos de tonterías. Eventualmente encuentro una foto escondida en una de las páginas. Parece una foto tomada justo arriba del fregadero en la cocina, mirando hacia afuera por la noche con la luz apagada adentro, pero encendida afuera.
Hay algo fuera de la ventana mirando hacia adentro, pero es difícil de distinguir. Parece que mi padre tomó la foto apresuradamente, ya que estaba algo borrosa por el movimiento. Miré la foto durante mucho tiempo, tratando de descifrar qué había fuera de la ventana. Eventualmente lo vi. Cuernos. Parecía el contorno de la cabeza de un alce, justo como el que vi cazando. Mi corazón dio un vuelco. Mi padre debió haberlo visto también. Tal vez era lo mismo que lo había estado siguiendo. Me estremecí al pensarlo. De repente, se escuchó un estruendo en la sala de estar. Al bajar, grité: «¡Hola!». El sonido se detiene abruptamente y hay silencio durante unos segundos antes de escuchar: «Hijo». La voz de mi papá dice: «¿Qué diablos estaba pasando? ¿Papá?». Me quedé congelado en las escaleras y escuché atentamente. «Hijo, ven a darle un abrazo a tu papá aquí abajo», dijo. Sonando aún como mi padre pero pronunciando algunas palabras incorrectamente. Mi padre era de Arizona, así que tenía un acento americano típico y nunca pronunciaba las palabras de esa manera. Me recorrían escalofríos por la espalda al escuchar eso. Lo que sea que estuviera allí debe haberse impacientado y escuché: «Cariño, ¿le das un abrazo a mamá en la alcantarilla?». Dios mío, ahora sonaba como mi mamá. Aún congelado en las escaleras, escucho cómo se acerca más hacia mí. Los vellos en la parte de atrás de mi cuello se erizan mientras siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Doy un paso adelante, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Otro paso, y otro más. Puedo sentir algo observándome, esperando a que cometa un error. Llego al pie de las escaleras y giro la esquina, mis ojos recorren la habitación en busca de algo. La figura que está cerca de la chimenea no es mi padre. Ni siquiera es humana. Tiene el cuerpo de un hombre, pero la cara de un animal, torcida y deformada. Sus cuernos son masivos, como si pertenecieran a un alce 10 veces su tamaño. Sus ojos brillan con una luz antinatural. Doy otro paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Busco mi teléfono, con la intención de llamar por ayuda, pero mis dedos se sienten entumecidos y torpes. Lucho por encontrar el botón correcto para presionar. Finalmente, logro comprender lo que estoy haciendo y me doy cuenta de que no tengo maldita cobertura. Decido tomar una foto, pero tan pronto como presioné el botón, se movió rápidamente hacia el rincón oscuro de la habitación y ascendió por la pared. Decidí que era el momento de irme. Salí corriendo después de enviar la foto a mi mamá. Ella fue la primera persona que se me ocurrió para pedir ayuda. Cuando vio la foto y me llamó para preguntar qué pasaba, aparentemente yo estaba incoherente y balbuceando sobre mi papá y ella hablándome. Eso, además de un brote mental cuando nadie me creyó, me llevó a un hospital psiquiátrico. Así que, mientras me siento aquí escribiendo esto en la mesa de almuerzo, no puedo evitar sentirme un poco aliviado de estar aquí. Me siento seguro, la mayor parte del tiempo. A veces, por la noche, cuando estoy tratando de dormir, escucho a mi papá o a mi mamá susurrar mi nombre. Los extraño mucho, algunas noches casi espero que venga a hablarme como ellos, solo para escuchar su voz de nuevo. ¿Alguna vez has oído hablar del término proyección astral? Es una condición en la que una persona puede proyectar su alma fuera de su cuerpo, generalmente mientras duerme. Algunos dicen que sirve como un puente entre los mundos. El mundo despierto y el mundo inconsciente, el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, el mundo superior y el inframundo. Yo puedo hacer proyección astral. No lo pedí, no me entrené para hacerlo, simplemente soy el tipo de alma desafortunada que nació con la capacidad. ¿Por qué soy desafortunado?, te preguntarás. ¿No sería genial hacer proyección astral? ¿Ver otros mundos, otros reinos? Si esa es tu opinión, preferiría que la mantengas para ti hasta que alguien saque tu alma de tu cuerpo y la lance a uno de los planos de existencia más extraños que hayas tenido la desgracia de explorar. Supongo que, a veces, es bastante divertido. A veces puedes caminar entre los vivos, si tienes la suerte de terminar en ese reino. El reino de los vivos es genial. Relajante, incluso. Porque eres solo un espíritu en ese estado, puedes literalmente desear ir a casi cualquier lugar que puedas imaginar, siempre y cuando tengas una idea general de cómo se ve.
He estado en París 20 veces, he visto la ciudad en medio de la noche desde la cima de la Torre Eiffel. He estado en Milán, Nueva York, he vagado por los jardines del Palacio de Buckingham, he visto el atardecer desde algunos de los lugares más altos del mundo. A veces, es divertido ver al mundo vivir, ¿sabes? Sí, el mundo de los vivos es genial. Cuando al menos terminas allí. Otras veces no tendrás tanta suerte, y rara vez tengo suerte. Hay reinos intermedios, lugares donde lo que solo puedo imaginar son espíritus atrapados en un limbo que están condenados a vagar sin rumbo durante la eternidad. Es como ningún otro reino que existe. Todo está en blanco, como un lienzo abandonado. Sin color, sin luz, sin oscuridad, sin esperanza. Y aún peor, ese lienzo en blanco siempre está desenfocado, moroso. Cada paso toma más tiempo del esperado, como un retraso físico. Es como caminar a través del agua, es horrible, insoportable. Y luego están los espíritus. Les llamo los borrones. ¿Por qué borrones? Porque, simplemente, son borrosos. Grises, vagamente humanoides, se arrastran por ahí, flotando a un pie del suelo. No hacen ruido, lo cual es en realidad la peor parte. El reino de los borrones es completamente silencioso. ¿Alguna vez has oído un silencio completo? Y no me refiero a quietud. Me refiero a silencio. El cuerpo humano no está acostumbrado a eso y aparentemente el espíritu humano tampoco, porque tus oídos intentan compensar. Empiezas a escuchar zumbidos, o tal vez solo piensas que puedes. Todo lo demás es simplemente doloroso, como si te estuvieran echando agua en la cabeza. Solo quieres golpear tu cráneo contra una pared, cualquier cosa que haga ruido, porque cuando no puedes oír nada en absoluto, es como si el mundo estuviera intentando matarte. A veces captas voces, susurros en medio del silencio. Piensas que te estás volviendo loco, tienes que estarlo, no has escuchado sonido en tanto tiempo. Días, semanas, meses. Es un sueño, después de todo, el tiempo es diferente en un sueño. A veces esas voces son amistosas. Solo un borrón desesperado por decir hola, por escuchar ese saludo devuelto. Otras veces es peor, un lamento o un susurro, enojado, frustrado, esperando un oído que pueda escuchar. Esperando ser llevado de vuelta al mundo de los vivos a través de la única frecuencia que le queda. Sí, los borrones no son geniales. Pero hay algo peor. Verás, cada noche antes de irme a la cama me aseguro de tenerlos. No importa si estoy durmiendo en casa de un amigo o en una tienda de campaña en medio de la nada, siempre los traigo conmigo. 2 centavos. Los guardo debajo de mi almohada. Porque lo peor está por venir. Todavía estás con los borrones, en cierto modo. Sigues viviendo en ese doloroso mundo sin sonido. Y esos susurros, te devoran, carcomen tu mente. Y no puedes llevarlos contigo, porque los que quieren no son benignos. Pertenecen a un lugar mucho peor que el limbo. Afortunadamente, no es difícil saber cuando un alma se adhiere a ti. Cuando sus frecuencias se vuelven las tuyas. Ahí es cuando el mundo cambia. Cuando el brillante paisaje blanco se abre para revelar un pequeño río reluciente, y un viejo bote de remos que debería haberse hundido hace años. Bueno, de hecho, ya se hundió. Y hay una figura en ese bote. Un anciano amable con rasgos hundidos y brazos frágiles que aún, de alguna manera, son lo suficientemente fuertes para remar ese viejo bote. Y te mira con 2 grandes huecos donde deberían estar sus ojos. Su sonrisa es sincera a pesar de la falta de dientes. Y aún sin dientes, siempre está cantando. Una alegre melodía que me encuentro tarareando incluso en el mundo despierto. Llévame a través del agua, barquero. Si tienes un centavo en tu bolso, te llevaré. ¿Ves? Las historias se mezclan mucho y la gente hoy en día piensa que antaño se solía poner un centavo en los ojos de los muertos. En realidad, solían poner un solo centavo en la boca, justo debajo de la lengua. No es tan bonito para las películas, ¿verdad? Pero todavía necesito 2 centavos, y cualquier noche en que mi naturaleza desafortunada me lleve allí, le doy al amable anciano su tarifa. 2 centavos en la palma de su mano, y él los pasa por sus huesudos dedos, aceptando el pago. Porque el alma está en mi frecuencia ahora, no puedo llevarla conmigo al mundo despierto.
Pero la cosa con las almas es que, las que están en el limbo solo pueden alcanzar un reino más, y en ese reino estarán atrapadas para siempre. Así que sí, es bastante desafortunado, pero cada pocos días me siento en ese bote con mi parásito de equipaje y espero a que el barquero me lleve al inframundo. Y cantamos esa canción juntos hasta que las llamas comienzan a lamer el agua y finalmente me obligan a bajar. A la misma hora mañana, le diré al barquero mientras me giro hacia esas llamas. No me queman como lo hacen con el alma que estoy llevando. El barquero solo sonríe, sus mandíbulas abiertas y sin dientes, lo último que veo cada noche antes de que el infierno me arrastre hacia abajo, y los gritos aterrorizados de mi pasajero no deseado sean llevados junto con ellos. Sí, mejor suerte la próxima vez. Mis padres habían fallecido hacía aproximadamente un año antes de todo esto. Oficialmente se consideró que se quitaron la vida, pero conozco a mis padres. Nunca habrían hecho algo así. No sé si fueron asesinados o si fue un accidente, pero no puedo creer que ellos lo hubieran hecho. Durante el último año, me había estado quedando en su casa después de su muerte. Desde que llegué aquí, he tenido estas pesadillas sobre el parque de diversiones, que llamaremos el parque de diversiones. Por anonimato. El parque de diversiones yacía en ruinas, una reliquia olvidada de una era pasada. La noria oxidada se alzaba sobre el destartalado centro del parque, con sus brazos esqueléticos estirándose como dedos acusadores. Los caballos pintados del carrusel estaban descoloridos y descascarados, sus colores antes vibrantes ahora atenuados por el tiempo y el abandono. El aire estaba cargado de una inquietante quietud, interrumpida solo por el lejano quejido del metal oxidado y el susurro de las hojas en los jardines largamente desatendidos. Era un lugar de sombras y secretos, un lugar donde las pesadillas cobraban vida. Mi nombre es Alex, y he estado experimentando estas pesadillas desde que tengo memoria. Siempre comienzan de la misma manera. Estoy perdido en este parque de diversiones abandonado, huyendo de algo indescriptible. Despierto empapado en sudor frío y con el corazón acelerado. Pero lo peor es que no recuerdo haber visitado nunca este lugar. He intentado hablar con mi terapeuta sobre ello, pero parece no entender la profundidad de mi miedo. Como si las pesadillas no fueran suficientes, últimamente he estado experimentando estos extraños destellos de memoria siempre que estoy cerca del parque. Imágenes de un niño aterrorizado siendo arrastrado a través de oscuros pasillos, una risa siniestra resonando a través de las taquillas abandonadas. Cada vez, estoy seguro de ver una figura sombría siguiéndome, observando cada uno de mis movimientos. Es casi como si estuviera siendo acosado. A pesar de mi creciente inquietud, no puedo evitar sentirme atraído por el parque. Es como si una fuerza irresistible me estuviera llevando de regreso. He intentado mantenerme alejado, seguir con mi vida, pero los recuerdos y las pesadillas persisten. Finalmente, decido enfrentar mis miedos y regresar al lugar que ha atormentado mis sueños desde que tengo memoria. Al acercarme al parque, los recuerdos regresan en oleadas. Destellos de terror y dolor consumen mis sentidos, dificultando la concentración en el presente. Me obligo a caminar a través de las puertas, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El aroma familiar de palomitas de maíz y sudor se mezcla con el hedor a humedad del abandono. La oxidada rueda de la fortuna chirría ominosamente sobre mi cabeza, como si me advirtiera que vuelva. Pero no puedo darme la vuelta. Tengo que enfrentar a mis demonios, sean los que sean. Empiezo a vagar sin rumbo por el parque, sintiendo como si estuviera en un sueño. Por todas partes, hay recuerdos de mi pasado. Las taquillas abandonadas con sus carteles descoloridos, los jardines desbordados donde solía jugar de niño. Es como si el parque mismo fuera una manifestación viva de mis recuerdos. A medida que exploro más, me encuentro con un juego de carnaval abandonado, su estructura metálica torcida y oxidada. En el centro del juego, una sonrisa de payaso pintada parece burlarse de mí. Me estremezco, incapaz de apartar la vista del rostro espantoso. De repente, oigo pasos detrás de mí. Me doy la vuelta, con el corazón acelerado en el pecho. Pero solo es un jardinero, un hombre mayor con una expresión cansada. Me observa con desconfianza, como si no entendiera por qué estoy aquí.
Abro la boca para hablar, para preguntarle sobre la historia del parque, pero las palabras se quedan atascadas en mi garganta. Debe percibir mi miedo, porque asiente comprensivamente. Es un lugar triste, ¿no? Dice, su voz apenas por encima de un susurro. Hubo tanta vida y alegría una vez, y ahora. Se detiene, sacudiendo la cabeza. La gente dice que está maldito. No sé si eso sea cierto, pero... gesticula vagamente a nuestro alrededor. Asiento, sin saber qué decir. El peso de la historia del parque se siente como un ancla, arrastrándome hacia las profundidades de mis miedos. A pesar de las palabras del jardinero, no puedo evitar sentir que hay algo más en la historia. Como si el parque estuviera escondiendo algo. Como si estuviera embrujado. Él me miró sin expresión. Bueno, deberías irte de aquí. Propiedad privada y todo eso. Al darme la vuelta para irme, noto un pequeño sendero cubierto de maleza que lleva más adentro del parque. Por impulso, decido seguirlo, impulsado por una extraña mezcla de curiosidad y temor. El sendero serpentea a través de un denso grupo de árboles, cuyas ramas entrelazadas forman un dosel de huesos. El aire se vuelve fresco y húmedo, con la luz del sol luchando por penetrar el espeso follaje. A medida que camino, no puedo sacudirme la sensación de que no estoy solo. La sensación de estar siendo observado es casi palpable, como si los propios árboles estuvieran vivos y conscientes de mi presencia. Cuanto más me adentro en el bosque, más fuerte se vuelve la sensación. Lucho contra una creciente sensación de pánico, diciéndome que es solo mi imaginación, que no hay nada más que la naturaleza. Pero entonces lo veo. Un destello de movimiento por el rabillo del ojo, algo pequeño y gris que se desliza entre los árboles. Mi corazón se acelera en mi garganta, y me doy la vuelta, temblando. Es un gato, me doy cuenta, un gato callejero. Su pelaje está enmarañado y sucio, y tiene la expresión más aterrorizada que he visto. Me observa con desconfianza, como si estuviera decidiendo si represento una amenaza. Trago en seco, tratando de calmar mi respiración. Hola. Logro decir. ¿Estás perdido? El gato permanece inmóvil, su mirada inquebrantable. Está bien. Digo suavemente. Puedes venir conmigo si quieres. Lentamente, con cautela, el gato se acerca. Es como si estuviera evaluando mis intenciones, tratando de decidir si soy o no digno de confianza. Extiendo una mano temblorosa, con la palma hacia arriba. Después de un momento de duda, el gato sube cuidadosamente a mi mano. Su pelaje es suave y cálido, y ronronea contento mientras le rasco detrás de la oreja. A medida que continúo caminando por el bosque, el gato parece sentirse cada vez más cómodo conmigo, ocasionalmente adelantándose para explorar una nueva rama o arbusto antes de volver a mi lado. El peso de la historia del parque aún me presiona, pero de alguna manera la presencia de esta pequeña criatura perdida hace que se sienta menos opresiva. De repente, se oye un fuerte estruendo de metal cayendo y el gato salta de mi mano y sale corriendo. Intenté perseguirlo, pero no pude encontrarlo por ningún lado hasta que, de repente, escucho un grito agudo del gato, a mi derecha. Era como un grito, luego un gemido, luego silencio. Me quedé paralizado, sabiendo que estaba muerto. Me doy la vuelta y no veo nada más que árboles, no había nadie allí. Siento un escalofrío recorrer mi columna y me estremezco. No puedo evitar pensar que alguien debió haber apuñalado al gato, o tal vez incluso matarlo con un objeto contundente. Escucho otro estruendo, esta vez más cerca. Mi corazón late con fuerza en mi pecho al darme cuenta de que lo que sea que está haciendo estos ruidos se está acercando. Intento calmarme, pero el miedo está creciendo dentro de mí, dificultando la respiración. Empiezo a retroceder lentamente, tratando de poner algo de distancia entre yo y lo que está causando el alboroto. El sendero parece estrecharse, los árboles cerrándose a mi alrededor como un túnel. Me siento atrapado, con el pánico aumentando con cada paso. Otro estruendo resuena por el bosque, más fuerte que antes. Suena como metal retorciéndose y rompiéndose, como una escultura siendo deformada. Miro a través de los árboles, esforzándome por ver algo en la oscuridad. Mi corazón late con fuerza, el aire a mis pulmones llega en respiraciones entrecortadas. De repente, una figura entra en mi campo de visión.
Es alta, increíblemente alta y de hombros anchos, sus rasgos oscurecidos por las sombras. Al comenzar a avanzar hacia mí, salí corriendo. Mi respiración es entrecortada mientras me esfuerzo por correr más rápido, mis pulmones ardiendo con el esfuerzo. La figura detrás de mí parece ganar terreno con cada zancada, acercándose a mí con una velocidad inquietante. Corro hacia la salida y salgo del parque. Al mirar atrás, puedo ver que la figura se ha detenido justo antes de la salida y me estaba observando mientras corría por mi vida. Temblando incontrolablemente, logro encontrar un teléfono público cercano y marco el 911. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener el receptor. El operador responde, su voz calmada y reconfortante. Trato de contarles lo que ocurrió, pero las palabras no salen bien. Mi respiración es entrecortada, mis pensamientos desordenados. Ellos siguen haciéndome preguntas, pero todo lo que puedo hacer es mirar el callejón oscuro, esperando que llegue la policía. Cuando finalmente llegan, 2 oficiales salen de su patrulla. Se acercan con cautela, con las manos en las fundas de sus armas. Me preguntan qué sucedió, y trato de explicar, pero suena aún más increíble ahora que lo estoy diciendo en voz alta. Me piden que les muestre dónde ocurrió, y, a regañadientes, los conduzco de vuelta al parque. Los oficiales escuchan mi historia, sus miradas desplazándose entre mí y los árboles. Me piden que señale dónde vi a la figura por última vez, y todos empezamos a caminar en esa dirección. Cuanto más avanzamos, más parece apretarse su agarre en las armas. Llegamos al lugar donde vi a la figura por última vez, y los oficiales intercambian miradas. Uno de ellos avanza, su voz baja y autoritaria. Aquí tengo un gato muerto. Dios mío, lo que sea que hizo esto es jodidamente sádico. Ella avanza lentamente hacia la oscuridad, con su arma desenfundada. Quédate aquí. Me dice. Me quedo al margen del grupo, observando cómo su silueta desaparece tras los árboles. El tiempo parece ralentizarse mientras esperamos a que regrese. El otro oficial camina de un lado a otro, su radio chisporroteando incesantemente. El aire está cargado de anticipación y miedo. Puedo escuchar el susurro de las hojas y ramas mientras algo se mueve en lo profundo del bosque, pero no puedo distinguir si es la oficial de policía o el asesino acechando en las sombras. Puedo escuchar la comunicación por radio del oficial que se quedó conmigo, pero no puedo entender lo que dice. El oficial escucha atentamente antes de decir 10-4. El policía comienza a acercarse a mí con un andar acusatorio. ¿Estás seguro de que no hiciste esto? ¿Quizás solo intentabas asustar a tu propio gato? Sacudo la cabeza con vehemencia. No toqué al gato. Lo juro. El oficial me observa con sospecha, pero puedo ver la incertidumbre en su expresión. Se vuelve hacia los árboles, gritando en la oscuridad. ¡Ey, tú allá afuera! ¡Muéstrate! No hay respuesta, solo la inquietante quietud de la noche. La otra oficial de policía emerge de la oscuridad, su rostro pálido y demacrado. La encontré. Susurra, con la voz temblorosa. Ella no se mueve. Me hace un gesto para que la siga, con su arma aún desenfundada. A medida que nos acercamos, puedo ver a la gata tendida en el suelo, torcida y contorsionada, su pelaje enmarañado con sangre. La visión es demasiado para mí y empiezo a vomitar. El oficial me sostiene, estabilizándome mientras me retuerzo. Me mira con una expresión de incredulidad y lástima. No hiciste esto, ¿verdad? Sacudo la cabeza de nuevo, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunta, con la voz ahora impregnada de ira. ¿Por qué escapaste de la escena? Abro la boca para responder, pero no salen palabras. El oficial pone una mano en mi hombro, apretándolo con fuerza. Necesitas decirnos qué pasó, chico. No te vamos a arrestar, pero necesitamos saber. Respiro hondo y trato de ordenar mis pensamientos. Les cuento sobre la figura que vi en el callejón, cómo parecía seguirme, y cómo desapareció entre los árboles. La otra oficial escucha atentamente, su expresión endureciéndose. Pregunta si alguna vez he visto algo así antes, y saco la cabeza en negativo. Ellos intercambian miradas, sus rostros marcados por la preocupación y la confusión.
puedo decir que piensan que estoy loco. Me interrogan más, tratando de obtener más detalles sobre la figura, pero todo lo que recuerdo es su forma sombría y la forma en que se movía. Piden mi nombre y dirección, y se los doy, sintiendo un alivio de que, aunque no me crean, no me arrestarán. Los oficiales me agradecen por mi cooperación y me dicen que investigarán más. Los observo mientras recogen los restos de la gata, colocándolos en una bolsa de supermercado que estaba volando por el parque. La imagen está grabada en mi retina, un recordatorio permanente del horror que se desató en el parque esta noche. Mientras me llevan de regreso a mi coche, no puedo evitar sentir un sentimiento de terror asentándose en mi estómago. Los días se vuelven un borrón de ansiedad y miedo. No puedo sacudirme la sensación de que la figura aún está ahí afuera, esperándome. Cada sombra en el callejón, cada susurro en los arbustos me envía un escalofrío por la espalda. Considero hablar con alguien más sobre lo que ocurrió, pero el recuerdo es demasiado angustiante para revivir. Siempre solía ir con mi mamá y, cuando no podía ir con ella, pedía consejo a mi papá, pero ahora que se han ido y siendo hijo único, realmente no tengo familia a la que pueda acudir. Empiezo a preguntarme si es solo una coincidencia que la gata muriera después de que vi esa figura en el parque, pero, de nuevo, estaba justo afuera de mi habitación anoche. Tal vez no sea una coincidencia en absoluto. Tal vez me está siguiendo. El pensamiento me envía un escalofrío por la espalda. Decido tomar algunas precauciones. Instalo cerraduras adicionales en mi puerta y ventanas, y mantengo un cuchillo debajo de mi almohada para protección. También empiezo a llevar un cuchillo de bolsillo conmigo cada vez que salgo de casa. Sé que no es mucho, pero me hace sentir un poco más seguro. Les cuento a mis amigos lo que ocurrió, pero no parecen entender la gravedad de la situación. Creen que solo estoy sobrereaccionando y siendo paranoico. Ofrecen quedarse conmigo por la noche, pero no quiero ponerlos en peligro. Así que duermo con las luces encendidas y mi teléfono cargado, listo para llamar a la policía en caso de emergencia. Los días se convierten en semanas, y la figura sigue sin aparecer. Empiezo a preguntarme si fue solo una alucinación provocada por el estrés o la fatiga. Tal vez lo imaginé todo. Pero luego, una noche mientras camino a casa desde la biblioteca, la veo de nuevo. Está de pie en las sombras, mirándome desde el otro lado de la calle. Mi corazón late con fuerza en mi pecho, y mis manos tiemblan mientras me apresuro a casa, tratando de perderme entre la multitud. Llamo a la policía tan pronto como estoy a salvo dentro de mi apartamento, pero me dicen que no pueden enviar a nadie en este momento. Hacen un informe, pero dicen que, sin pruebas concretas, no hay mucho que puedan hacer. Me siento impotente y solo, sin a dónde acudir. Los días se convierten en semanas, y la figura parece aparecer con más frecuencia. Me sigue al trabajo, al supermercado, incluso a mis lugares favoritos para pasar el rato. No puedo sacudirme la sensación de que siempre está justo fuera de alcance, observándome, esperando el momento perfecto para atacar. Empiezo a notar cosas extrañas a mi alrededor. Objetos moviéndose por sí solos, sombras bailando en mis paredes. Ya no estoy seguro de qué es real y qué no. Empiezo a ver a la figura en mis sueños, sus rasgos retorciéndose y deformándose hasta que es imposible reconocerla como humana. Decido contratar a un investigador privado, esperando que pueda ayudarme a descubrir la verdad sobre lo que está pasando. Es escéptico al principio, pero después de escuchar mi historia, acepta investigarlo. Instala cámaras alrededor de mi apartamento y me sigue durante mi rutina diaria. Pasan semanas, y aún no aparece evidencia concreta de la figura en las grabaciones. El investigador sugiere que busque ayuda de un psiquiatra, para descartar la posibilidad de que esté sufriendo de una enfermedad mental o algún tipo de delirio. A regañadientes, accedo a ver a uno. Ella escucha mi historia con interés, y aunque no descarta mis experiencias de inmediato, sugiere que podría estar experimentando una forma de delirio paranoico provocada por el estrés y el trauma. Me receta medicamentos para ayudar con los síntomas, pero no estoy seguro de si quiero tomarlos. A pesar del escepticismo del investigador, continúa trabajando en mi caso. Una noche, me llama con una pista inesperada. He encontrado una cámara en el parque cerca del lugar donde vi la figura.
Las grabaciones muestran a un hombre que coincide con la descripción de la figura que he visto, pero es imposible distinguir su rostro claramente. Creen que la cámara podría haber estado allí durante meses, posiblemente incluso antes de que yo viera la figura por primera vez. Esta noticia me da un renovado sentido de esperanza, pero también plantea más preguntas. Si este hombre me ha estado siguiendo durante tanto tiempo, ¿por qué no ha hecho nada? ¿Qué quiere de mí? Decido continuar con mi vida lo más normalmente posible, pero mantengo un ojo atento a los hallazgos del investigador. A medida que pasan los días, la figura parece desvanecerse de mi realidad. La veo cada vez menos, y cuando lo hago, me resulta más difícil reconocer los rasgos en los que me había obsesionado. ¿Podría ser que mi mente me estuviera jugando trucos todo el tiempo? Tal vez el estrés de mi vida se había manifestado de esta manera, un mecanismo de afrontamiento retorcido. Sigo tomando la medicación que la psiquiatra me recetó, pero me siento distante de mis propias experiencias. Todo se siente amortiguado, como si estuviera viendo una película en lugar de vivir mi vida. Decido reducir la medicación, esperando recuperar un sentido de normalidad. Decido no seguir contratando al investigador. Necesitaba el dinero extra en ese momento. Empiezo a reconstruir mi vida poco a poco. Encuentro un nuevo trabajo, más cercano a casa y menos estresante. Empiezo a hacer nuevos amigos, saliendo más y tratando de reconectarme con el mundo que me rodea. Eso fue hasta que, unos meses después, tengo otra experiencia con esta cosa. Estoy caminando a casa desde el trabajo tarde una noche, sintiéndome bien por el día, cuando giro la esquina y lo veo allí. La misma figura, la que pensé que había dejado atrás. Me está mirando atentamente, y por un segundo, nuestros ojos se encuentran. Un escalofrío recorre mi espalda, pero me obligo a seguir caminando, a actuar como si no pasara nada. Sé que no puedo volver a tener miedo, a dejar que esta cosa controle mi vida, pero al mirarla de nuevo, veo que se mueve rápido hacia mí, como si caminara rápido, pero la forma en que se movía era grotesca. Hacía estos sonidos como si estuviera gorgoteando, pero un gorgoteo profundo y gutural. Cuanto más se acercaba, más repugnante se veía hasta que giré una esquina y desapareció. Seguí corriendo unos minutos más, pero ya no estaba detrás de mí. No puedo sacar la imagen de esa figura de mi mente, y el recuerdo de los sonidos que hacía resuena en mis oídos. Decido que necesito hablar con alguien sobre esto, para tratar de entender lo que está pasando. Pido una cita con la psiquiatra, esperando que pueda ayudarme a darle sentido a estas experiencias, pero solo me receta más medicación que me convierte en un zombie. Considero decirle al investigador lo que ocurrió, pero soy reacio a involucrarlo de nuevo. En cambio, decido investigar por mi cuenta. Paso horas revisando libros y artículos sobre actividad paranormal, leyendas urbanas y folclore. Me encuentro con una teoría que sugiere que la figura podría ser un revenant, un espíritu inquieto atrapado entre mundos, atraído hacia mí por alguna razón inexplicable. Mientras empiezo a adentrarme en el tema, un recuerdo del parque de diversiones inunda mi mente. Estoy en el parque de diversiones, pero soy un niño. Pierdo a mis padres y, mientras los busco frenéticamente, sigo viendo la figura en la multitud por la que estoy atravesando. Empieza a aparecer más y más en la multitud hasta que me agarra del brazo. De repente, vuelvo a la biblioteca y me están regañando. El bibliotecario me mira con desdén y rápidamente recojo mis cosas, apresurándome a salir por la puerta. El aire está fresco y frío, y siento una urgencia por encontrar un lugar tranquilo donde pueda pensar. Termino en un parque cercano, sentado en un banco bajo un sauce llorón. Mientras trato de juntar lo que he aprendido sobre los Revenants y mis propias experiencias, no puedo evitar preguntarme si hay alguna conexión con el parque de diversiones. Recuerdo el día en que fuimos allí con tanta claridad ahora. Las risas de los niños, el olor de palomitas de maíz y algodón de azúcar llenando el aire. Era un día brillante y soleado, pero algo se sentía extraño desde el momento en que llegamos. Mis padres seguían discutiendo sobre algo, sus voces elevándose por encima del ruido de fondo. Traté de ignorarlos, enfocándome en los juegos y atracciones que queríamos disfrutar. A medida que avanzábamos entre la multitud, la figura aparecía cada vez más a menudo. Cada vez que la veía, mi corazón se aceleraba y sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era casi como si me estuviera siguiendo, acercándome.
Y luego, cuando perdí a mis padres en la multitud, parecía estar en todas partes. Era casi como si hubiera estado esperando ese momento, para aprovecharse de mi vulnerabilidad. Deambulé sin rumbo por el parque, buscando una cara familiar, pero la figura parecía mantenerme atrapado en un ciclo interminable de miedo y confusión. El mundo que me rodeaba empezaba a difuminarse, como si la figura estuviera deformando la realidad misma. Y luego, de repente, me encontré en la atracción de la casa embrujada. Algo en ella me atraía, me llamaba a pesar de mi miedo. Sigo a la figura, pensando. No, esperando, que me lleve a seguridad. Me está arrastrando más rápido y con más fuerza, haciendo esos ruidos desagradables como si estuviera teniendo un ataque de asma y ahogándose al mismo tiempo. Abre una puerta que conduce a lo que parece un sótano improvisado. Miro hacia abajo y veo un colchón en el suelo. De repente, no recuerdo qué pasó después. Cuando despierto, estoy empapado en sudor frío, jadeando por aire. No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado, pero estoy tumbado en el colchón, mirando al techo. La habitación es pequeña y sin ventanas, con paredes de bloques de hormigón desnudos. Hay una sola bombilla tenue colgando del techo, proyectando sombras inquietantes por todas partes. Trato de levantarme, pero mi cuerpo se siente débil y pesado. Me acerco a la puerta, solo para descubrir que está cerrada desde afuera. La ansiedad empieza a invadirme al darme cuenta de que estoy atrapado. Busco frenéticamente en la habitación algo que pueda ayudarme a escapar, pero no hay nada. Me derrumbo de nuevo sobre el colchón, con lágrimas cayendo por mi rostro. Mientras recuerdo esto, de repente regreso a la realidad, bajo el sauce llorón, cuando escucho el gorgoteo. Salto, con el corazón acelerado, y miro a mi alrededor frenéticamente. El parque está vacío ahora, excepto por una figura solitaria cerca de la entrada. Al mirarla, me quedo sin aliento. Es la figura del parque de diversiones, la que ha estado atormentando mis recuerdos. Es como si me estuviera desafiando, retándome a confrontarla. Tenía otros planes y salí corriendo de la figura, sin mirar atrás para ver si me seguía. Antes de darme cuenta, entré en el parque de diversiones. Los sonidos familiares de la gente riendo y gritando en las atracciones me llenaron de miedo mientras trataba de recuperar el aliento. El parque estaba vacío y abandonado, pero podía escuchar a la gente disfrutando. Me dirigí a la atracción de la casa embrujada de mi memoria, sintiendo una urgencia por poner distancia entre mí y la figura. Pero, por mucho que intentara, no podía deshacerme de la sensación de que todavía estaba allí, en alguna parte de las sombras, mirándome. De repente, cuando entré en la atracción, los sonidos se detuvieron. Ahora estaba demasiado tranquilo. Decido encontrar lentamente el sótano improvisado que acabo de recordar. Puedo escuchar cómo se acerca hacia mí con cada paso, sonando como bloques de cemento siendo lanzados directamente sobre el suelo de metal. Lo encuentro, pero está cerrado, así que localizo una palanca cerca y rompo el candado, abriendo la puerta de golpe. Es exactamente como en mi memoria, pero ahora está aún más sucio. Al entrar, queda claro que alguien simplemente cavó un agujero profundo y ancho, colocó unos bloques de cemento y lo había cubierto. La habitación es bastante pequeña, pero sería un trabajo instalar esta cosa. Y para hacerlo debajo de una atracción, deben haberlo hecho antes o mientras se estaba construyendo. Veo algunas fotos viejas y polvorientas pegadas a la pared de forma descuidada con cinta adhesiva. Encuentro un interruptor de luz y lo enciendo, revelando que las 4 paredes están cubiertas con estas fotos. Al inspeccionarlas más de cerca, noto que las fotos fueron tomadas sin que las personas se dieran cuenta, como si alguien las hubiera estado espiando en secreto. La mayoría muestra a una familia común en situaciones cotidianas. Un picnic en el parque, vacaciones familiares, fiestas de cumpleaños en el patio. Comienzo a reconocer a las personas y los lugares. Es mi familia. Algún pervertido nos estuvo espiando. Pero noto que todas están enfocadas en mí. Cada foto tiene mi imagen, como si yo fuera el sujeto. Empiezo a sentirme enfermo del estómago y me inclino para vomitar. Al mirar mi pila de vómito, noto algunas fotos más recientes en el suelo. También soy yo, pero de hace solo unos años, incluso de hace unas semanas. Empiezo a sentirme mareado, así que me siento en el suelo antes de desmayarme.
sueño con aquel día en el parque de diversiones de nuevo, pero continúa donde lo dejé, con el hombre arrastrándome a esta habitación. Mientras mi yo de 8 años mira el colchón, de repente me empujan por la espalda y caigo por las escaleras. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en la habitación. Sin luces, solo oscuridad pura. Me siento allí durante horas, pero en realidad, probablemente fueron 45 minutos llorando y gritando, dándome cuenta de que nadie podía oírme. De repente, escucho el sonido de la puerta al abrirse. Un hombre está allí, mirándome durante unos minutos. Finalmente puedo ver mi entorno, pero no me alivia en absoluto. Veo una bombilla rota en el suelo cerca de mí, así que la agarro como ama. El hombre no habla mientras baja lentamente las escaleras, solo gruñendo y jadeando. Pensándolo bien, no tenía la voz gutural que oí. Camina a unos 3 metros de distancia de mí, encorvado y jadeando, solo mirándome. A medida que mis ojos se ajustan, puedo ver su rostro. Parecía un hombre sin hogar con una joroba y lo que parecía un sistema respiratorio fallido. Tenía una sonrisa enorme rodeada de baba. De repente, se inclina lentamente hasta que su rostro está a solo un par centímetros del mío. Estoy congelado con la bombilla rota en la mano, mi mano de 8 años la sostiene con fuerza. Bienvenido. Tose y jadea. De repente, me encuentro empujando la bombilla rota en su manzana de Adán. Él gorgotea con su propia sangre. El gorgoteo que escuché en mis recuerdos y que se filtró en la realidad. Corrí escaleras arriba, cerrando la puerta detrás de mí. Y ahí es donde termina ese recuerdo. Cuando despierto, me recibe el rostro familiar de mis recuerdos, solo que esta vez, mucho mayor y con el cuello cicatrizado. Intentó decir algo, pero con la lesión en el cuello de décadas anteriores, era ininteligible. Solo sonaba como una amalgama grotesca de lo que debería ser una voz humana. De inmediato siento un dolor agudo en el costado mientras el área se calienta y se moja. Me apuñaló. Intento defenderme, pero estoy atado, así que trato de liberar mis manos de la cuerda. Otro dolor agudo. Otra puñalada encima de la anterior. Finalmente logro liberar mis manos, lo golpeo en la sien y cae de inmediato. Empiezo a llorar mientras golpeo su rostro hasta dejarlo irreconocible. De nuevo, puedo escuchar su gorgoteo, pero esta será su última vez. Pasé unas horas más procesando y decidiendo qué hacer a continuación. Me levanté después de atender mis heridas lo mejor que pude y salí del sótano, cerrándolo para siempre. Había matado a un hombre. Un hombre que me hizo daño cuando era niño y en la adultez, pero las autoridades no se preocuparían. Tenía que cubrir esto de alguna manera. Pude contratar a algunas personas cuestionables para, accidentalmente, derribar el lugar y dejar los escombros sobre el último lugar de descanso del monstruo. Han pasado, probablemente 30 años desde entonces. No he oído ningún alboroto de las autoridades al respecto ni de nada relacionado, y dudo mucho que lo haga en mi vida. Vendí la casa de mis padres después de eso y me mudé a otro estado. Me casé, tuve 3 hijos y estoy a punto de retirarme el próximo año. A veces, cuando estoy en la cama y no puedo dormir, escucho el gorgoteo proveniente de otra habitación. Me niego a prestarle atención. Hace muchos años, una noche fui a ver a una adivina en un carnaval en las afueras del pueblo en el que solía vivir. Tenía 21 años, estaba enamorado de una chica que no tenía idea si le gustaba, y no sabía qué hacer. O al menos así era hasta que un amigo mío me susurró sobre el carnaval y cómo podría ver a una mujer allí que podría ofrecerme algo de perspectiva. No era una novedad para mí, porque muchas personas que conocía susurraban en voz baja sobre ella y lo buena que era. Y, siendo completamente honesto, había un sutil elemento de desafío en cómo todos me lo mencionaban en privado. Así que, una vez que decidí hacerlo, fui a verla una noche de verano. Tuve que conducir hasta el medio de la nada para llegar allí. Había acampado muchas veces antes, pero nunca tan profundo en el bosque. Era tan denso que casi no se sentía real. Y el carnaval que se había montado allí parecía aún menos real. Mientras caminaba hacia la taquilla, los grillos y otros insectos zumbando en el aire parecían anormalmente ruidosos a medida que pasaban rápidamente a mi lado.
Detrás de la taquilla, el carnaval en sí parecía emerger de la naturaleza de una manera tan vívida que era como una alucinación, y cuando finalmente puse un pie dentro, era como una sobrecarga sensorial. Donde quiera que mirara había algo que ver. Algún vendedor ofreciendo algo, o algún artista mostrando algún tipo de habilidad o realizando una actuación mientras la gente se agrupaba alrededor. Había un millón de olores. Algunos eran los típicos alimentos fritos de carnaval, y otros eran cosas que nunca había encontrado antes ni desde entonces. Algunos olían delicioso, y otros olían raro, pero de cualquier manera, todo era memorable. El lugar estaba iluminado por hilos de luces suspendidas sobre nuestras cabezas por altos postes de madera. Podía ver numerosos insectos revoloteando alrededor de las luces mientras avanzaba. Parecía que tenía que caminar eternamente hasta que finalmente llegué a la carpa donde me habían dicho que encontraría a la mujer que había venido a ver. No había fila, y un pequeño letrero me indicaba que entrara. No solo estaba vestida de manera casual como cualquier otra mujer que podrías encontrar en cualquier lugar, sino que también parecía completamente ordinaria. Lo único que indicaba siquiera el más mínimo indicio de que era de alguna manera única eran sus ojos. Eran azules, pero parecían cortar a través de la oscuridad con una agudeza que nunca había visto antes. Con esos ojos leía las cartas del tarot y mi palma, a la luz parpadeante de unas pocas velas colocadas en el centro de una gran mesa. También había mucho incienso quemándose, y la combinación de eso junto con el calor y estar dentro de la carpa cerrada era más allá de intoxicante. «No te preocupes», murmuró finalmente. «La oportunidad se te presentará, y la reconocerás». Y cuando terminó de hablar y era mi momento de irme, mencioné que iba a ver el espectáculo que se estaba llevando a cabo en la carpa principal. Esto le sacó una risa sin humor. ¿Qué?, pregunté. Nunca lo encontré particularmente entretenido. Si acaso, siempre me pareció más allá de mórbido, y un poco como si las personas en el espectáculo estuvieran desafiando al destino. Eso me hizo detenerme. ¿Por qué era así? Pero antes de que pudiera preguntarle, simplemente sonrió y dijo: «No te preocupes, puedes irte. No te pasará nada malo». Como el espectáculo estaba a punto de comenzar, dejé fielmente la otra mitad del dinero prometido después de que ella había hecho su trabajo y salí de su carpa. Después de estar en la carpa cerrada con incienso quemándose, el aire fresco se sintió sumamente refrescante en mi piel, y tomé varios respiros profundos mientras me dirigía al espectáculo nocturno en la carpa principal que se anunciaba en carteles por todo el carnaval. Solo mucho después de que terminó la noche realmente pensé en lo que dijo. En cómo había enfatizado la parte de tú en su declaración. Pero claro, esto fue hace mucho tiempo, mucho antes de que la idea de la fatalidad acechando en cada esquina potencial estuviera en el primer plano de nuestras mentes. Especialmente porque en aquel entonces, uno típicamente no admitía fácilmente que había visto a una adivina. Como alguien nacido y criado en Nueva Inglaterra, fui educado, como la mayoría de mis compañeros, con un conocimiento exhaustivo de la historia de la zona y los temores de la brujería que definieron una era. Y los viejos hábitos son difíciles de eliminar. En aquel entonces, cosas como los espectáculos de fenómenos, los carnavales y el circo eran una novedad. Porque si querías ver y experimentar cosas extrañas y comportamientos extravagantes, tenías que buscarlas deliberadamente y hacer un esfuerzo por verlas. A diferencia de hoy, donde en cualquier lugar que mires hay un circo o espectáculo de fenómenos metafórico, y gracias a Internet, puedes verlo en cualquier momento desde la comodidad de tu hogar. Si alguna vez te has preguntado por qué los espectáculos de fenómenos dejaron de estar de moda, es porque en realidad no lo hicieron. Simplemente se deshicieron de la enorme carpa, les pusieron otro nombre y, eventualmente, la vida cotidiana se convirtió en uno. Te cuento esto para que entiendas por qué en aquel entonces había la noción de que las personas veían los carnavales y cosas por el estilo con tanta sospecha. Es como la idea de que nunca debes montar en una atracción en ciertos lugares porque probablemente fue ensamblada en el estacionamiento por alguien con salario mínimo en una hora y que podría no haber estado sobrio. Para bien o para mal, muchas cosas que ahora la gente ni siquiera pestañea tenían una reputación mucho más siniestra décadas atrás.
Pero nada de esto estaba en mi mente mientras caminaba hacia la carpa más grande y me unía al grupo de personas que entraban y tomaban asiento alrededor de un gran anillo separado del público por altos divisores de metal. Había un aire de emoción, y no me llevó mucho tiempo entrar y encontrar un asiento que estuviera cerca de la salida y ofreciera una excelente vista del anillo. Esto fue en julio de 1964. Y no sé si el calor de esa época rompió algún récord, pero ciertamente se sintió así. Pero, ¿no es así siempre? Los veranos de la juventud son siempre los más cálidos y brillantes, al igual que los inviernos de la infancia son siempre los que tienen la nieve más pura y pesada. Así debería ser. Por supuesto, el lado opuesto es que los terrores de la infancia también pueden proyectar la sombra más larga e intimidante. Así que no puedo estar seguro de si oficialmente la humedad era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, pero ciertamente se sentía así. Mientras estaba allí sentado, el sudor goteaba de mi nariz, y podía sentir que mi camisa estaba empapada antes de mucho tiempo. Y no era el único, porque podía ver que para varios payasos que también estaban en la audiencia, su maquillaje comenzaba a correrse. El efecto era más que un poco inquietante. Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en esa noche es la carpa. No era una carpa roja y crujiente como la que ves en el circo. No, esta cosa estaba vieja, descolorida y manchada en algunos lugares. Y en minutos, podías oler el sudor que emanaba de todos con una venganza. Todo definitivamente contribuyó a una experiencia atmosférica. Incluso hoy, todavía puedo ver cuán deshilachada y parchada estaba la sección de la carpa cerca de mi asiento. Aunque no era exactamente un lleno total, había una audiencia de buen tamaño, y literalmente cada uno de nosotros estaba derritiéndose para cuando las luces comenzaron a atenuarse para señalar que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Todos estábamos ventilándonos o usando pañuelos para intentar secar el sudor mientras el presentador salía. Era alto, delgado y fibroso, y estaba vestido para impresionar con un traje de terciopelo rojo con borlas doradas junto con pantalones de montar blancos y botas de cuero negro. Era, con mucho, la persona mejor vestida que había visto. Y valió cada centavo que gastaron en él, porque en el momento en que pisó el anillo y el foco iluminó sus rasgos, se veía impecable. No solo irradiaba carisma solo al estar allí, no parecía estar incómodo en absoluto, y no vi ni una gota de sudor en ninguna parte. Era algo extraño. Un silencio cayó sobre la multitud reunida mientras el presentador se mantenía allí en silencio, esperando atraparnos en la palma de su mano con lo que tenía planeado. Luego comenzó a hablar, y si su presencia era impresionante, esa voz estaba en una liga propia. Era de otro mundo, simultáneamente imponente y acogedora, un rico y suave zumbido que podía adormecerte y despertarte al mismo tiempo. Bienvenidos, damas y caballeros. Nos saludó con una sonrisa deslumbrante que iluminaba el espacio. Gracias por acompañarnos esta noche. Para su deleite, algo que no verán en ningún otro lugar, les presento, la bestia. En el momento en que habló, varias de las luces que iluminaban el frente del anillo se atenuaron para que toda la atención se dirigiera a la parte trasera de la carpa, donde se escuchó el leve crujido de la lona al abrirse, seguido de un fuerte grito cuando el sonido de algo grande y metálico moviéndose hacia nosotros se volvió un poco más fuerte. Todos estiramos el cuello para mirar y vimos la imagen de una enorme jaula de acero en la parte trasera de la arena, conteniendo algo enorme que estaba siendo colocado estratégicamente en el espacio. A medida que mis ojos se ajustaban, podía ver que estaba siendo manejada por 4 hombres enormes que, si no fueran culturistas, podrían fácilmente ser confundidos con ellos. Uno de ellos sacó algunas llaves y desbloqueó la jaula, y la enorme forma dentro salió y tropezó en el espacio. Hubo un temblor de nervios en la audiencia, y vi que era lo que parecía un perro gigante sobre 2 patas. O al menos eso parecía. Podría haber sido fácilmente un tipo en un disfraz, o cualquier otro truco. Pero si lo era el mejor truco que he visto, porque se veía increíblemente realista, con ojos rojos brillantes que sobresalían del aire pegajoso de la noche. Observé cómo el presentador extendía casualmente su brazo y vi que ahora estaba sosteniendo el extremo de una cuerda que parecía haber aparecido de la nada. Con una maniobra bien practicada, la usó para subir a una plataforma de madera elevada que sobrevolaba el espacio y estaba fuera del alcance de lo que él llamaba la bestia.
Aunque todos podíamos ver ahora que había un enorme collar metálico alrededor de su cuello que estaba unido a una cadena, cuyo extremo estaba siendo firmemente agarrado por un equipo compuesto por los 4 hombres enormes más 2 hombres adicionales que habían salido de la nada. Todos nosotros nos sentamos en silencio, clavados en nuestros asientos sin saber qué haría la bestia mientras caminaba lentamente hacia el anillo, miraba alrededor de la audiencia y absorbía todo en silencio. Estaba vagamente consciente de que el presentador estaba informando calmadamente a la audiencia que esta era una rara criatura encontrada en algún lugar de los bosques en el Medio Oeste, pero toda mi atención estaba en la bestia. Me aliviaba estar sentado más atrás y tener a todas las demás personas frente a mí, porque si hubiera estado más cerca, hubiera jurado que esta cosa de perro gigante habría podido captar mi olor y recordarlo para siempre. No me preguntes por qué pensé eso, pero lo sentí tan seguro como estaba sentado allí. La bestia misma solo estaba allí, absorbiendo todo. Si no la conociera, diría que parecía aburrida. Pero momentos después, algo en la carpa cambió. Podía sentirlo en el aire tan seguro como la presión de una tormenta, porque no me sorprendió cuando la bestia de repente se dio la vuelta y miró hacia la derecha. Todo el aburrimiento previo desapareció mientras se agachaba y comenzaba a gruñir. Hubo más de un par de gritos y gemidos en la audiencia mientras el presentador soltaba una risa conocedora y decía: "No se preocupen, damas y caballeros, todo está bien". Justo a tiempo, como para burlarse de él, la bestia dejó de lado toda sutileza y comenzó a rugir hacia alguien en la audiencia antes de lanzarse hacia adelante e intentar abalanzarse sobre la multitud. Los hombres que sostenían la cadena la tiraron frenéticamente hacia atrás, pero podía ver que se esforzaban por mantener a la cosa bajo control. Desde algún lugar profundo dentro de la carpa, varios hombres más salieron para intentar contener al monstruo perro, que ahora tenía sus enormes garras afuera y las estaba balanceando en todas direcciones. Ese es el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Desde algún lugar dentro de la carpa alguien gritó, y ese grito se convirtió en varios con muchos gritos e incluso un poco de maldiciones, mientras muchas personas comenzaban a abandonar sus asientos, yo incluido. ¿Sabes esas historias en las que alguien tiene un perro grande y este corre hacia una persona y el dueño intenta frenéticamente asegurarle que es amigable y resulta que no lo es? Lo que sucedió a continuación fue eso elevado a 1000. Incluso vino con el presentador tratando de asegurarnos a gritos que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Porque todos podíamos ver con nuestros propios ojos que literalmente nada estaba bien, ya que la cosa de perro hombre gigante estaba tratando de atacar todo lo que estaba a la vista. Y, desafortunadamente para uno de los hombres que intentaban controlarlo, la bestia le propinó un golpe en el brazo y sus enormes garras rasgaron la carne como una sierra. En cuestión de momentos, el olor a sangre metálica llenó el aire opresivo de la carpa, y todos estábamos asfixiados por el olor mientras tratábamos frenéticamente de llegar a la salida. Varios tropezaron en la carrera hacia la salida, y como resultado, varios otros asistentes al carnaval también fueron arrastrados al suelo en el caos. Desde algún lugar en medio del pandemonio, vi a uno de los hombres sacar una enorme jeringa e intentar inyectar a la bestia con ella. No puedo estar 100% seguro porque estaba huyendo con la multitud, pero estoy bastante seguro de que lo logró, porque la bestia soltó un aullido furioso un momento después. Mientras todos tropezábamos hacia la salida de la carpa y entrábamos en el espeso aire nocturno, había algunas personas mirándonos, pero una vez que vieron a varias personas cubiertas de sangre, captaron el mensaje y empezaron a correr. En un momento miré hacia atrás y vi que una de las carpas más pequeñas se había incendiado, y estaba emitiendo un humo negro increíblemente denso que se podía oler a lo que parecía una distancia anormalmente larga. Después de aproximadamente una hora corriendo entre carpas y caos general, llegué al estacionamiento y encontré mi coche. La gente estaba saliendo en coches en cualquier dirección posible, y yo no fui la excepción. Una vez que arranqué el coche, pisé el acelerador y me alejé de allí a toda velocidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y estaba empapado en sudor mientras dejaba el caos en el espejo retrovisor. Pero la historia de esa noche no había terminado. Porque una vez que logré alejarme del caos, conduje a una cafetería que conocía bien, a unos 30 kilómetros de distancia. Ya era tarde, y toda la adrenalina me había dado hambre y necesitaba cafeína.
Así que entré, tomé un asiento en la barra vacía y miré el menú. «Qué sorpresa verte aquí», dijo una voz divertida. Miré rápidamente hacia arriba y me encontré cara a cara con la chica que me interesaba. «No tenía idea de que trabajabas aquí. No lo hacía hasta la semana pasada. Acepté un turno aquí para ahorrar algo de dinero para cuando regrese a la universidad este otoño. Tiene sentido. Entonces, ¿sabes lo que quieres?» Sí, quiero una empanada, unas papas fritas y un café. Luego ella lo anotó, hizo el pedido y me trajo mi café. 2 cucharadas de azúcar. Y entonces empezamos a hablar. Y a hablar. Y cuando llegó mi comida, ella hablaba y yo escuchaba. Luego compartimos un trozo de tarta de manzana con helado porque para entonces solo quedábamos los dos en el lugar. Y desde entonces hemos estado juntos, y todavía hablando después de todos estos años. También seguí esperando que la noticia del incidente en el carnaval apareciera en primera plana, pero nunca lo hizo. Ni en la primera plana, ni en la segunda, ni siquiera una mención en la parte trasera. Tampoco hubo ningún informe en las noticias de la noche, simplemente dejó de mencionarse. No estoy seguro de cómo me siento al respecto. Así como no estoy seguro de cómo me siento al saber que nadie me preguntó nunca qué pasó allí o cómo fue mi viaje al carnaval. Nadie, ya sea un periodista, un policía o uno de mis amigos, me preguntó nunca sobre esa noche.